Buenas tardes. Estamos hoy aquí mm, con el programa del Aula Abierta del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Continuando pues el desarrollo de este programa, hoy hemos invitado al profesor Mauricio Uribe López, que es profesor de la Universidad EAFIT, es director del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas. Es un reconocido columnista de La Patria, el periódico de Manizales. Solamente voy a mencionar dos libros que conozco del profesor porque él tiene una amplia producción: La Nación Vetada, Desarrollo y Guerra Civil en Colombia, y su último libro que se titula As War Ends, Cuando las guerras terminan. Yo quiero agradecerle al profesor Mauricio Uribe por haber aceptado esta invitación, y pues lo dejo ya para que él pueda presentar su conferencia. Mil gracias, profesor Francisco. Mil gracias al Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Bien, voy a presentar algunas ideas para que luego tengamos la oportunidad de conversar sobre ellas. Titulé esta presentación El fin de la guerra y la sostenibilidad de la paz. Creo que es un título bastante elocuente que nos plantea un escenario de incertidumbre, pero también un horizonte de esperanza. La agenda que voy a desarrollar es la siguiente. Primero, una reflexión acerca de la forma en la que las guerras terminan, el carácter largo y complejo de la guerra colombiana, la relación de esa guerra con el estilo de desarrollo, cómo en Colombia no hemos logrado un contrato social incluyente y por esa vía ponerle fin al conflicto armado y a las distintas violencias. El final de una guerra y la antesala de otra, digamos, ahí lo planteo en términos de afirmación, en perspectiva histórica, pero también en términos de pregunta acerca de lo que vendrá. La transición incierta y el posible escenario de una paz violenta y los retos de la justicia transformativa y de la paz territorial. Bien, ¿cómo terminan las guerras? Bueno, las guerras terminan en acuerdos de paz, cese al fuego, victorias de los gobiernos o de los rebeldes, o simplemente van languideciendo, el actor deja de existir o hay una baja actividad. De acuerdo con la base de datos de la Universidad de Uppsala, pues encontramos que los acuerdos de paz en el contexto de la Guerra Fría eran más bien escasos. La forma más usual de terminación de las guerras era a través de las victorias, sobre todo de las victorias del lado gubernamental, la derrota de los rebeldes. Pero luego de la Guerra Fría aumenta la participación de los conflictos que terminan con acuerdos de paz dentro del total de conflictos que terminan. Entre 1990 y 2014 terminaron 209 conflictos armados, y de esos 209 conflictos, casi un 35% terminó por la vía de algún tipo de acuerdo o de negociación política. Eso contrasta con el apenas 11% de conflictos que terminaron mediante la negociación política en el contexto de la Guerra Fría. El final de la Guerra Fría permitió entonces un mayor margen de maniobra para las operaciones de paz, para la firma de acuerdos de paz. En el contexto de la Guerra Fría, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas solía imponer, algún miembro solía imponer su veto sobre alguna operación o sobre alguna iniciativa de construcción de paz o de firma de un acuerdo de paz. Luego, la actividad de la construcción de paz se hizo mucho más intensa una vez finalizó la Guerra Fría. Seguramente ustedes ya lo han visto aquí en otras presentaciones.
hacer la paz, firmar acuerdos de paz, pues es solo una de las actividades relacionadas con el propósito de lograr la paz. Es importante también todo lo que tiene que ver con las operaciones de mantenimiento de paz, pero sobre todo las que tienen que ver con la construcción de paz, que es una actividad que tiene un horizonte temporal mucho más amplio que el horizonte temporal de los procesos de negociación de acuerdos de paz y que involucra a un número también mucho más amplio de actores. En el caso colombiano, también hemos firmado acuerdos de paz, hemos firmado múltiples acuerdos de paz que han dado lugar a procesos de desmovilización con el EPL, con el M-19, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el movimiento indigenista Quintilame, la Corriente de Renovación Socialista y otros grupos. Y a comienzos de este siglo, pues, tuvo lugar la importante y controvertida desmovilización de un número muy grande de combatientes vinculados a las Autodefensas Unidas de Colombia y en general a los grupos paramilitares. Sin embargo, esos procesos de paz con desmovilización pues no han tenido como consecuencia la paz. Todos ellos han sido procesos parciales de paz, acuerdos parciales de paz, que a diferencia de los acuerdos comprehensivos de paz, involucran a una parte, pero no a la totalidad, de los competidores armados del Estado. Esto, digamos, pone presente, evidentemente, el carácter complejo de la guerra colombiana, una guerra compleja por múltiples razones. Una de las guerras más largas del mundo, solo superada por las guerras de Myanmar y Filipinas en términos del total de años de duración de las guerras. La guerra más larga del hemisferio occidental, incluso más larga que la larga guerra guatemalteca de 36 años. Y toda guerra larga sufre metamorfosis, toda guerra larga genera inercias que son difíciles de revertir. Por lo tanto, firmar acuerdos de paz, como ha sido una tradición en Colombia, no ha sido suficiente para poner fin a la guerra. Y vamos a ver si la firma del acuerdo de paz más importante en toda la historia de los acuerdos de paz en Colombia, el acuerdo de paz del año 2016, puede lograr ese objetivo, aunque hay evidentemente enormes inquietudes e interrogantes al respecto. Las guerras generan inercias, decía, difíciles de revertir. Hay, para usar la expresión de un estudioso de los conflictos armados y de la guerra civil, el profesor Peter Waldman, un conjunto de animosidades violentas que llevan a espirales de violencia, a procesos recíprocos e interminables de retaliaciones. Hay, por supuesto, dilemas de seguridad, como lo señalaba Barbara Walter. En el caso colombiano, por ejemplo, una de las razones de nuestra guerra prolongada tiene que ver precisamente con ese dilema de seguridad. La confianza, o mejor, la falta de confianza de los actores involucrados en la confrontación acerca de si lo que se firme en un eventual acuerdo de paz va a ser efectivamente cumplido o no, si está en riesgo o no la seguridad de los combatientes después de la movilización. El hecho de contar con acuerdos de paz que no han tenido como consecuencia la terminación del conflicto y en la larga historia, en particular del conflicto armado con las FARC, pues ha habido múltiples motivos para alimentar esa desconfianza. El politicidio, genocidio sistemático de los miembros de la Unión Patriótica, muchos de ellos que habían surgido de conversaciones entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y las FARC, pues fue un motivo para alientar esa desconfianza, o la conducta de las FARC que mantenían toda suerte de actividades terroristas y cometiendo sin duda un sinnúmero de horrores morales en medio de la confrontación y también en medio de los diálogos,
en el pasado, pues nutría también esa desconfianza. El dilema de seguridad entonces tiene que ver con los enormes costos asociados a la firma de un acuerdo de paz, enormes costos de transacción que son el resultado de una enorme desconfianza recíproca entre los actores. Ese dilema de seguridad entonces lleva a que, a pesar de que en un conflicto armado haya una suerte de estancamiento recíprocamente dañino, como lo llaman en inglés los politólogos, un Horning stalemate, produce, a pesar de ese estancamiento recíprocamente dañino, el dilema de seguridad produce una prolongación de la guerra. Cuando hay un estancamiento recíprocamente dañino, los actores armados tendrían el incentivo de firmar la paz porque la continuidad de la guerra es muy costosa y no hay expectativas de victoria de ninguna de las partes. En esas circunstancias, entonces, ese estancamiento derivaría, según esa lógica, en un acuerdo de paz o conduciría a un acuerdo de paz. Pero esa combinación entre estancamiento recíprocamente dañino, la perspectiva de que no haya ninguna victoria militar a la vista, con el dilema de seguridad, permite que haya casos como el nuestro, como el caso colombiano, en el que el dilema de seguridad, la desconfianza recíproca entre los actores, era un mecanismo que se imponía, un mecanismo superior al del estancamiento recíprocamente dañino. Y esa desconfianza entonces condujo a múltiples frustraciones, a procesos de negociación fallidos que conllevaron la prolongación de la guerra colombiana. Ese dilema de seguridad nos llevó a una situación, para ponerlo en términos de la teoría de juegos, nos llevó a una situación, a una suerte de una trampa racional, un equilibrio de Nash, en el que lo racional para cada uno de los actores era escalar la confrontación en lugar de la solución óptima, negociar. Un conflicto de larga duración también desarrolla muchos intereses económicos asociados a la guerra. La guerra genera una serie de encadenamientos, como cualquier otra actividad económica, encadenamientos hacia adelante, encadenamientos hacia atrás, como diría Albert Hirschman, de manera tal que se van afianzando, consolidando una cantidad de intereses económicos que obtienen más rentas de la guerra que de la paz, y se va configurando entonces una economía política de la guerra que no se detiene fácilmente con un acuerdo de paz. Y lo señalaba al comienzo, la existencia de múltiples días hace que una guerra compleja, con múltiples actores, sea más difícil de terminar que una guerra en la que hay dos grandes bandos en disputa. Una guerra, cuando tiene múltiples actores, lleva a la situación en la que un acuerdo de paz puede ser vetado por cualquiera de esos actores. Hay más actores con poder de veto, y en la teoría de los actores con poder de veto, entre mayor número de actores con poder de veto, mayor la estabilidad del statu quo, y en este caso el statu quo es la guerra. Entonces, lo cierto es que tenemos una guerra larga, compleja. ¿Cuáles son las causas? Bueno, ese es un tema complejo en las ciencias sociales. Lo cierto es que un fenómeno, un resultado de interés tan importante como una guerra de larga duración, no es el resultado de una sola causa. No hay una causalidad simple y lineal. Como diría Peter Waldman, una guerra duradera es una compleja cadena de eventos. Y las variables asociadas a la prolongación de una guerra tienen que ver tanto con la agencia, decisiones políticas que toman los actores relevantes, como con características de la estructura social, de la estructura socioeconómica y de la estructura política también, que sirven, digamos, de base para la explicación de esa duración de la guerra. Hay elementos de la agencia, como la decisión consciente, la decisión política consciente que se tomó en los años 60 de concebir un enemigo interno, la decisión política consciente que se tomó en los años 80 y comienzos de los 90 de impulsar los grupos
paramilitares desde la institucionalidad. La decisión política consciente que se tomó a la hora de inscribir el conflicto colombiano en la dinámica de la guerra internacional contra las drogas, y la decisión política consciente luego, cuando se tomó la determinación de inscribir el conflicto colombiano dentro de la cruzada global contra el terrorismo después del atentado de las Torres Gemelas. Lo cierto es que hay decisiones entonces de agencia, pero también elementos de la estructura social que contribuyen a la prolongación de las guerras. En nuestro caso, podríamos imaginar cómo concebir mejor dos grandes unidades de análisis en la explicación de este resultado. Por un lado, algo que han analizado Marco Palacios, Daniel Pecó y muchos otros, la debilidad de nuestro proceso de construcción nacional, la endeblez de nuestra comunidad política. A diferencia de otros países de América Latina, hemos carecido de un momento firme de afirmación nacional. Y por el otro lado, unas características del estilo de desarrollo que generan un proceso de retroalimentación en la dinámica de la guerra. ¿Cuáles son esas características del estilo de desarrollo? Yo plantearía aquí 5 características. En primer lugar, la incapacidad del aparato productivo para incorporar en la economía formal al grueso de la población. La economía política colombiana es una economía política en la que sobra gente, para decirlo de manera brutal y breve. Sobra gente. Hay un creciente ejército de reserva disponible para expresiones armadas o delincuenciales. Nunca logramos, a pesar de todos los intentos, todos los esfuerzos de desarrollo, de sustitución de importaciones, de modernización de la economía, nunca logramos realmente un proceso de generalización de la relación salarial. Por otro lado, un sesgo anticampesino del estilo de desarrollo. Ya voy a señalar algo más al respecto. La configuración de procesos de acumulación excluyente en regiones con economías de enclave, donde sean procesos de acumulación y creación de riqueza, pero sin aumento del bienestar social y sin difusión de los beneficios de la creación de esa riqueza entre la población del territorio. En cuarto lugar, las fallas de gobernanza y del ordenamiento del territorio, que se expresa en una débil capacidad del Estado en las regiones, y por supuesto, las economías ilegales. Volviendo al primer punto, a la incapacidad del aparato productivo para incorporar en la economía formal a la población, veamos algunos indicadores ilustrativos. El panorama laboral de América Latina, de la CEPAL, de 2018, esto es, por supuesto, antes de la pandemia y de la situación que estamos viviendo, que seguramente ha agravado todos estos indicadores, pues nos muestra, si ustedes ven la fila de Colombia, nos muestra cómo sistemáticamente Colombia tiene una tasa de desempleo superior a la de la mayoría de los países de América Latina. Y si fuéramos más atrás en la historia, encontramos que ese fenómeno es persistente. Solo por ahí con alguna excepción en el año 2016, 2017, en este cuadro, con referencia a las cifras de Brasil, ¿sí? La cifra de 2016 y la cifra de 2017 de Brasil. En el resto de años, de 2018 2017, que están aquí en este cuadro, vemos cómo Colombia tiene una tasa de desempleo superior a la de países de similar nivel de desarrollo. Comparemos, por ejemplo, con el caso de Perú, un país muy similar a nosotros. La tasa de desempleo peruana en 2017 era del 4,1%, mientras que la de Colombia superaba el 9%. Entonces, el promedio de la tasa de desempleo colombiana es sistemáticamente superior al promedio de la tasa de desempleo de los países de América Latina. Pero un dato aún más preocupante tiene que ver con la situación de la juventud. De acuerdo también con información de América Latina, de la CEPAL, en concreto de CEPALSTAT,
La población entre 15 y 24 años en Colombia pues sufre mucho más la falta de oportunidades que en la mayor parte de los países de América Latina. En este cuadro vemos que el 21,5% de los jóvenes entre 15 y 24 años ni estudiaban ni trabajaban en 2018, cifra solo superada por el caso de El Salvador. Y de nuevo comparemos con Perú, esta cifra en Perú es significativamente menor, 12,3%. La importancia que tiene el empleo para la construcción de paz. Cuando se piensa en la relación entre desarrollo y construcción de paz, se suele pensar muy en clave de política social. El problema es que pensar en clave de política social desconoce las dinámicas más amplias de la economía política y desconoce la relación importante que existe entre las oportunidades laborales y los incentivos a la ilegalidad o los incentivos a participar en las filas de algún actor armado. En una mirada rápida de los indicadores de desempleo y homicidios en Colombia para el año 2015, pues encontré, ustedes lo pueden ver en el gráfico, una relación positiva, significativa, coeficiente de correlación muy alto, que también es significativo, entre la tasa de desempleo en el nivel departamental y la tasa de homicidios en Colombia. Digamos, en el eje vertical, a la mitad del gráfico, está la tasa epidemiológica de homicidios. Entonces, a la derecha estarían los departamentos cuya tasa de homicidios es superior a la tasa epidemiológica según la Organización Mundial de la Salud, que está establecida en poco más, entre 8 y 9 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble, quería decir, más del doble de la tasa de homicidios que está establecida entre cerca de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y una tasa de desempleo de 2 dígitos, ¿cierto? Una tasa de desempleo de 2 dígitos. Entonces encontramos departamentos como Valle del Cauca con una altísima tasa de homicidios y una altísima tasa de desempleo, y departamentos como Boyacá con una baja tasa de homicidios y una baja tasa de desempleo. Pero quizá este otro gráfico es más ilustrativo, la relación entre tasa de homicidios y desempleo juvenil. La correlación es 0,9, hay casi que una relación de 1 a 1, y también es significativa, entre tasa de homicidios y desempleo juvenil entre 2001 y 2015 en las principales ciudades de Colombia. Entonces, la variable empleo, el tema del empleo suele ser un tema olvidado en los debates sobre construcción de paz y en la relación entre construcción de paz y estilo de desarrollo. Pero el tema del empleo es una variable fundamental. No depende la construcción de paz simplemente de la política social. Además, los recursos para la política social siempre estarán dependiendo de si hay crecimiento económico o no, y si hay recursos fiscales para ello o no. Mientras que el tema del empleo depende mucho más de las circunstancias, de las condiciones de la economía política en cada región, de las oportunidades que brinden los procesos de desarrollo en cada región. Sobre el sesgo anticampesino, lo cierto es que desde la apertura económica hay una relación negativa entre empleo rural y PIB agropecuario. De hecho, en los primeros años de este siglo, los primeros 15 años de este siglo, encontramos una elasticidad del empleo rural al PIB agropecuario negativa. O sea, mientras el PIB agropecuario crece, el desempleo rural aumenta, con un agravante, y es que no siempre el PIB agropecuario crece. Eso expresa una elevada relación entre tierra y empleo y capital empleo en las zonas rurales. Esa elevada relación entre tierra, empleo y capital empleo es el resultado de la ganadería extensiva,
la recomposición de la agricultura a favor de los cultivos permanentes. Los cultivos permanentes representan, según el Censo Nacional Agropecuario de hace unos pocos años, más del 70% del total de los cultivos, ¿sí? Y por cierto, también las economías de enclave, que incluye a la minería. Esto entonces nos pone frente a una situación muy complicada, y es la de que, teniendo en el país un factor abundante, la tierra, lo hemos convertido en un factor artificialmente escaso. Y la desigualdad en el acceso a la tierra tiene muchísimo que ver con la ineficiencia en el uso de este factor. De acuerdo con las propias cifras también del Censo Nacional Agropecuario, destinamos a pastos 33,8 millones de hectáreas, cuando solo hay 15 millones de hectáreas aptas. Perdón, aquí me equivoqué. Sí, no, perdón, sí, son pastos, cuando solo hay 15 millones de hectáreas aptas para la ganadería. Tomando en cuenta que hay más de 22 millones de cabezas de ganado en el país, eso nos daría casi que un promedio de 1,5 vacas por hectárea. Y en algunas regiones, algunos departamentos, hay incluso menos de 1 vaca por hectárea. Teniendo 22 millones de hectáreas aptas para la agricultura, dedicamos apenas 7,1 millones de hectáreas, lo que obviamente se expresa en que, a pesar de la devaluación que hubo en alguna época, no aumentaron las exportaciones de bienes, de alimentos. Al contrario, aumentaron las importaciones de alimentos. Jorge Iván González ha mostrado cómo rápidamente pasamos a importar casi 12 millones de toneladas de alimentos. Y frente al tema entonces de la distribución, el Censo Nacional Agropecuario nos muestra que, en términos de las unidades de producción agropecuaria, mientras por un lado más del 70,4% de las unidades de producción agropecuaria son de menos de 5 hectáreas, ocupan apenas el 70% de las unidades de producción agropecuaria, ocupa apenas el 2% del área rural dispersa. Mientras que en el otro extremo, el 0,2% de las unidades productivas agropecuarias que tienen 1.000 hectáreas o más ocupan el 73,8% del área. O sea, una estructura absolutamente desigual que se expresa en una asignación, en un uso totalmente ineficiente del suelo. Ahora, ¿eso en qué se traduce? Eso se traduce evidentemente en falta de oportunidades para la población campesina. Así lo planteaba el testimonio de un campesino, de Carmen de Bolívar, que en su libro La Reforma Rural para la Paz cita a Alejandro Reyes. Los agricultores de Montes de María estamos viviendo de 4 cosas: venta de minutos de celular, venta de tinto ambulantes, mototaxismo y ventas de chance. Ninguna de estas actividades nos permite alimentar a la familia. ¿Qué diría un filósofo liberal acerca de la situación colombiana? John Rawls, que plantea que lo que se debe distribuir en una sociedad para que la sociedad sea justa son un conjunto de bienes sociales primarios. Podría decir, a propósito del caso colombiano, lo siguiente, evaluando el caso colombiano con respecto a estos bienes sociales primarios. El primer bien social primario es la igualdad de las libertades básicas, o la equitativa distribución de las libertades básicas. La debilidad del Estado de Derecho, los poderes de facto en los territorios, impiden evidentemente una equitativa distribución de las libertades básicas. En lugar de libertad de desplazamiento, hay desplazamiento forzado. Otro bien primario importante es el acceso en condiciones de igualdad de oportunidades a los cargos de responsabilidad. Pues bien, la estrechez del mercado y la escasa expansión de la relación salarial reemplazan la libre elección de ocupación por la supervivencia en la informalidad o la ilegalidad.
El acceso abierto y competitivo a los cargos de responsabilidad es minado por el patrimonialismo. Rawls incluye el ingreso y la riqueza. Bien, las desigualdades en la distribución de la riqueza y el ingreso en Colombia son extremas. Y Rawls incluye las bases sociales del autorrespeto como el bien social más importante, sin el cual los individuos no consideran que sus proyectos merezcan la pena ser llevados a cabo. Pues en el caso colombiano, el menosprecio hacia el campesino y el colono, así como la segregación social urbana, erosionan justamente las bases del respeto personal y abren las puertas a la transformación del descontento social en rabia. Ese tipo de rabia que, según Hannah Arendt, resulta de las situaciones o actos que ofenden nuestro sentido de la justicia. Entonces, bien, hemos mencionado acá, entre estas 5 características, la incapacidad del aparato productivo para incorporar a la economía, en la economía formal, a la población, el sesgo anticampesino del estilo de desarrollo. Están, por supuesto, las economías ilegales y la configuración de procesos de acumulación excluyente en regiones con economías de enclave. La desgracia colombiana es que las bonanzas legales e ilegales han tenido lugar justo en los territorios con menor presencia del Estado. Y otro punto fundamental es el de las fallas de gobernanza y del ordenamiento del territorio, que se expresa como una débil capacidad del Estado en las regiones. Pues bien, esas fallas de gobernanza, de acuerdo a lo que nos muestran estos autores en este trabajo de Making Peace Work, tienen que ver con 3 aspectos que contribuyen a generar o a prolongar los conflictos violentos. La gestión inadecuada de las políticas de desarrollo socioeconómico, la corrupción y el particularismo en la provisión de bienes públicos y meritorios, y lo que llaman algunos las desigualdades horizontales o las desventajas de ciertos grupos o sectores de la población que incentivan estrategias ilegales de supervivencia. Entonces, les decía, no hemos logrado en Colombia, a pesar de múltiples procesos y acuerdos de paz, ponerle fin al conflicto armado. No hemos logrado un pacto social realmente incluyente. El profesor Óscar Mejía Quintana de la Universidad Nacional señala que la principal deficiencia de la Constitución Política de 1991 fue la de no lograr la paz. Y evidentemente, siguiendo con los elementos de la filosofía política de Rawls, pues Colombia dista muchísimo de ser una sociedad bien ordenada. No solo si por sociedad bien ordenada entendemos aquella en la que los individuos aceptan y saben que los demás aceptan algunos principios básicos de justicia y que las instituciones funcionan la mayor parte del tiempo cumpliendo con esos principios, sino en su sentido incluso más básico, en el sentido de Juan Bodino, en el sentido de que una sociedad bien ordenada es una sociedad en la que el soberano no enfrenta a un competidor armado. Claramente, ese no es el caso de Colombia. El reto de la Constitución política ha sido entonces, nos lo dice el profesor Óscar Mejía, el de ampliar el pacto. Un intento de ampliación de ese pacto entonces corresponde al Acuerdo de Paz de 2016. Pero ha habido otros intentos también para construir un pacto social, establecer un pacto social que le ponga fin a la violencia, a la guerra entre los colombianos. Tenemos, por ejemplo, el antecedente del plebiscito de 1957. Plebiscito de 1957 que dio origen al Frente Nacional y a la terminación de la guerra identitaria entre las subculturas partidistas, liberal y conservadora. Un plebiscito que, a diferencia del 2016, tuvo una altísima participación electoral y donde el sí ganó de forma casi unánime. Ese fue el final de una guerra, pero hubo cosas que no se resolvieron en términos políticos y cosas que no se resolvieron en términos de la estructura social y económica del país.
Orlando Falsborda, uno de los autores de La violencia en Colombia, esa obra clásica de los años 60, nos planteaba lo siguiente en el prólogo del segundo tomo de La violencia en Colombia. Decía: en muchas regiones rurales existe una paz insegura, la paz del silencio cómplice, que se mantiene como cobra hipnotizando al campesino, temeroso de variar el statu quo. Como muerto en vida, el campesino fustigado por la violencia latente al mismo tiempo va acumulando las frustraciones y decepciones implícitas en el proceso. Puede estarse gestando así una nueva violencia. Efectivamente, el Frente Nacional, el plebiscito del 57, corresponden al final de una guerra y a la antesala de otra. El profesor de la Universidad Javeriana, el sociólogo Jefferson Jaramillo, en su análisis sobre las comisiones de investigación de la violencia, publicada en el libro Pasados y Presentes de la Violencia en Colombia, nos dice lo siguiente: las estrategias del Frente Nacional, orientadas a la desactivación del desangre, no tocaron uno de los meollos centrales de la guerra, el caballo de batalla durante mucho tiempo de la izquierda y de la insurgencia armada, la reforma agraria. En ese sentido, la pacificación y la rehabilitación fueron ante todo estrategias de asistencia social y de civilismo desarrollista diseñadas por planificadores, burócratas, ingenieros o militares. Hoy, tras 50 años, tras 54 años, podemos especular qué hubiera pasado si la comisión investigadora hubiera revelado los responsables del desangre y si su propuesta programática de paz hubiera implicado reformas estructurales de largo alcance, como la redistribución de la tierra y la transformación de los órdenes rurales. El final de una guerra y la antesala de otra. A mí me parece que esta afirmación que hace Orlando Falsborda acerca de la paz insegura podría leerse ya no en 1964, sino en 2020, y sería absolutamente pertinente. Teníamos la esperanza de ponerle fin a la guerra con el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, sabiendo que no era un acuerdo comprensivo de paz, que todavía quedaba faltando el ELN, pero teniendo la esperanza de que, siendo el acuerdo con la guerrilla más importante, más antigua del hemisferio occidental, con la que se ha escrito el capítulo más importante o los capítulos más importantes de la guerra colombiana, el efecto de este acuerdo fuera un efecto de arrastre hacia la paz, que nos permitiera entonces pasar a una paz completa. La primera señal de frustración obviamente fue el plebiscito del 2016, del 2 de octubre. Primero fue una pésima noticia la enorme abstención que hubo en esas votaciones, 62,56% de la población. Y la segunda mala noticia, el triunfo del no, por un pequeño margen. Como dijo en su momento el presidente Nixon cuando ganó también las elecciones por un pequeño margen, a menor margen, mayor responsabilidad. También lo dijo Misael Pastrana en su momento. A menor margen, mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad con lo que se había firmado y con la necesidad entonces de llevar a cabo un proceso de renegociación sin perder de vista, sin perder, digamos, lo que ya se había logrado con la firma del acuerdo de La Habana. A mi modo de ver, fue un error someter el acuerdo de paz al plebiscito. No era necesario. Comparto plenamente el mensaje que nos dio el jurista liberal italiano Luigi Ferrajoli cuando visitó Colombia por esa época.
Luigi Ferrajoli había señalado que si la paz estaba consagrada en la Constitución Política de Colombia en su artículo 22 como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y hacía parte del capítulo de derechos fundamentales, pues la paz debía entenderse entonces como una obligación contramayoritaria. Como diría Dworkin, la paz como una carta de triunfo de la ciudadanía. Por supuesto, la firma del acuerdo de paz con las FARC no iba a conllevar automáticamente el logro de la paz, pero era un paso gigante en esa dirección. No era necesario entonces, en términos jurídicos, someter el acuerdo al desgaste político del plebiscito y a ese enorme riesgo que finalmente resultó concretándose de una votación mayoritaria en contra, así fuera por un estrecho margen. Y adicionalmente, la segunda elección de Santos, o mejor, la reelección de Santos, de alguna manera ya había sido un aval en las urnas al proceso de negociación con las FARC. El hecho de haber sometido a votación el acuerdo de paz nos ha enredado muchísimo el proceso de implementación del acuerdo. El gobierno, sin duda, de Santos quedó debilitado para llevar a cabo el proceso de implementación, pero además también el gobierno de Santos, hay que decirlo, estaba mucho más concentrado en el hacer la paz, en el peacemaking, que en el construir la paz. No le prestó tampoco mucha atención al proceso de implementación del acuerdo. Estaba realmente no tan interesado en hacer la paz, sino apenas en firmarla. Y eso entonces ha conducido a una enorme frustración que queda acentuada con el hecho de que el gobierno Duque no ha asumido el acuerdo de paz como un compromiso de Estado. Al contrario, lo asume como un programa, un conjunto de programas de reincorporación de excombatientes que él llama como de retorno a la legalidad. Y hay, digamos, algún esfuerzo en lo que tiene que ver con los programas de desarrollo con enfoque territorial, pero lo señalaba precisamente en mi columna de hoy en el diario La Patria. Los programas de desarrollo con enfoque territorial parecen estar cayendo en la misma lógica de lo que ha sido la tradición de la planeación participativa en Colombia. Ejercicios de participación sin poder para modificar las economías políticas de los territorios que nutren la dinámica de la guerra. El acuerdo de paz del Teatro Colón, entonces, tenía, luego ya del plebiscito, una serie de disposiciones orientadas a promover reformas estructurales, sobre todo en lo que tiene que ver con el punto de la reforma rural integral. El acuerdo de reforma rural integral no era un acuerdo firmado para darle concesiones a las FARC o privilegios a las FARC. Tenía el propósito de ir resolviendo un problema, ese sesgo histórico anticampesino del estilo de desarrollo que ha estado presente por décadas, por muchas décadas en la historia de Colombia. Sin embargo, las fallas en el proceso de implementación durante el gobierno de Santos y el hecho de que el gobierno Duque no asuma en serio la agenda completa del acuerdo de paz, que no considere el acuerdo de paz como un compromiso de Estado, hace que esta transición sea particularmente incierta. Ya hay incertidumbre en cualquier transición de la guerra a la paz, pero con la falta de voluntad política de uno de los actores clave, en este caso el gobierno, para cumplir los acuerdos, la transición de la guerra a la paz se hace aún más incierta. La transición de la guerra a la paz es un proceso comparable al de las transiciones de la dictadura a la democracia.
En ambos tipos de transiciones, el resultado esperado, la democracia o la paz, no es un resultado inevitable. Y los logros a lo largo del proceso no son irreversibles. El paso de un equilibrio a otro, en el caso de las transiciones de la dictadura a la democracia, puede llevar a múltiples resultados. Por eso, digamos, estuvo de moda en la literatura sobre esas transiciones de la dictadura a la democracia, adjetivar de múltiples maneras la democracia. Democracias iliberales, autoritarismos competitivos. En el caso de la transición de la guerra a la paz, terminamos con una situación parecida. Hay múltiples equilibrios, de tal manera que terminamos poniéndole múltiples adjetivos a la paz. Paz liberal o paz iliberal, paz represiva. Francisco Gutiérrez habla de paz caliente. Yo propongo el concepto de paz violenta. Y creo que estamos en una situación en la que la transición es desde una situación de conflicto armado a una situación de paz violenta. Y es posible, esperemos que no sea así, a una situación de reanudación del conflicto armado. Lo que está sucediendo con las disidencias de las FARC, su agrupamiento, su orientación política, pues nos puede llevar entonces a una recaída en la confrontación. La paz violenta hace referencia justamente a esos riesgos. La etapa posterior a la firma de acuerdos de paz evidentemente es una etapa inestable. El tránsito hacia la paz queda en entredicho por el riesgo de reanudación de la guerra, que no es un riesgo despreciable. De acuerdo con la Universidad de Uppsala, de 196 acuerdos de paz en conflictos internos entre 1975 y 2011, se reanudaron 77, es decir, casi el 40%. Y existe adicionalmente el riesgo de terminar el conflicto armado y pasar a una situación de altísimos niveles de violencia ordinaria. Las tasas de homicidios en varios casos de posconflicto estuvieron durante mucho tiempo entre las más altas del mundo, en el caso Sudáfrica, Angola, El Salvador o Guatemala. En el caso colombiano, aún observamos un declive en la tasa de homicidios, pero observamos un número creciente de masacres y lo que autores como Francisco Gutiérrez denominan una suerte de anomalía. Anomalía que tiene que ver con el hecho de que los líderes sociales se han visto más victimizados después del acuerdo de paz. Digamos, tanto después de la desmovilización de los paramilitares como después del acuerdo de paz con las FARC, ha habido un incremento en el homicidio, en los asesinatos de líderes sociales. Ese aumento del asesinato de líderes sociales tiene muchísimo que ver con la frustración de las expectativas de cumplimiento de los acuerdos de paz. Líderes sociales que se han movilizado en pro del cumplimiento de la reforma rural integral, por ejemplo, o de los puntos relacionados con la solución al problema de las drogas, pero se han movilizado en contextos de alto riesgo, sin que la economía política de las regiones cambie, sin que las estructuras de poder en los territorios cambien y sin que haya una voluntad política de parte del Estado para proteger a estos líderes. Entonces, aunque hay una disminución en la tasa de homicidios, en términos generales en el país, hay un aumento notable de la victimización de los líderes sociales, de las masacres. Hay un uso mucho más selectivo, estratégico, de la violencia por parte de diferentes actores vinculados a estructuras de poder en los territorios. Ciertamente, entonces, estamos en una situación muy parecida a la de este escenario de la paz violenta. ¿Qué se requiere entonces? Se requiere continuar con la construcción de paz
aún a pesar de la falta de voluntad política del gobierno y de su partido, y continuar entonces hacia lo que algunos llaman es la justicia transformativa. Cuando se firmó el acuerdo de paz y se sometió a plebiscito el 2 de octubre de 2016, el debate se planteó en términos falaces, se planteó en términos de o justicia o paz. Ese debate es equivocado, es un dilema equivocado por varias razones. La primera razón, la terminación negociada de un conflicto armado no es una rendición incondicional. Luego, en el proceso de negociación hay que buscar una solución de compromiso entre el objetivo de la justicia conmutativa o retributiva y el objetivo de la paz. La segunda razón tiene que ver con el hecho de que el acuerdo de paz para nada contemplaba amnistía o indulto para crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. E incluso está previsto que aquellos que sean derrotados sin revelar oportunamente la verdad y sean derrotados y declarados culpables en el Tribunal para la Paz, pues podrían pagar penas de prisión entre 15 y 20 años. Y la tercera razón es que el debate entre justicia y paz no debe entenderse simplemente como una dicotomía entre justicia retributiva y paz. La justicia tiene múltiples dimensiones y la justicia transicional tiene múltiples dimensiones. Tiene una dimensión restaurativa que implica atender las necesidades de las víctimas, de los perpetradores y de las comunidades. Implica justicia reparativa, correctiva, la reparación del daño. E implica justicia transformativa, sobre todo en una sociedad tan desigual donde buena parte de las víctimas forman parte también de la población más pobre y con mayores desventajas. Entonces, la justicia transformativa busca unir los objetivos de la justicia correctiva con los objetivos de la justicia social. Porque no se trata en una circunstancia como la colombiana, en la que el statu quo anterior al daño era igual a un statu quo de privación, de pobreza, de sufrimiento, pues no se trata entonces simplemente de justicia correctiva, de regresar a lo que los expertos denominan el statu quo ante bellum, el statu quo antes de la guerra. No, se trata de un ejercicio de justicia correctiva, de reparación, pero también de transformación de las relaciones sociales opresivas en las que se produjo el daño. Y ciertamente el acuerdo de paz, en su idea de paz territorial, incorporaba una visión de justicia transformativa. Incorporaba la dimensión de justicia transformativa a la idea de justicia transicional y a los dispositivos y los mecanismos de la justicia transicional. Y esa justicia transformativa entonces nos lleva a la necesidad de repensar el estilo de desarrollo, a la necesidad de modificar esa economía política excluyente en las regiones, ¿sí? Nos lleva a la necesidad de promover oportunidades productivas y educativas para los jóvenes. La paz territorial, como lo planteaban en el libro As War Ends, en uno de los capítulos de ese libro que tuve el privilegio de editar con el profesor Mirnick y la profesora Demerit, lo planteaban Friedman Sánchez y Wiebelhaus, cuesta un poco pronunciarlo. La paz territorial tiene que ver entonces con esa transformación. Esta idea de paz territorial requiere una transformación del claro sesgo estatal hacia lo urbano para abordar las necesidades de las áreas rurales. En ese sentido, el acuerdo de paz excede los objetivos de la justicia retributiva y se compromete con la transformación. Este escenario en el que estamos hoy, este escenario de posacuerdo, es un escenario de frustración y de violencia. Pero precisamente porque es un escenario de frustración y de violencia, es que no podemos renunciar
al propósito, al objetivo de construir la paz, que va mucho más allá del objetivo de hacer la paz, que como decía al comienzo, tiene un horizonte temporal mucho más amplio e involucra un conjunto también más amplio de actores. Y este propósito de construir la paz también entonces debe estar orientado por el objetivo de buscar la reconciliación. Los colombianos hemos sido buenos para firmar acuerdos de paz, incluso el acuerdo de paz con las FARC, pero no hemos sido buenos para reconciliarnos. Necesitamos entonces salir de esa lógica de polarización, de esa retórica política incendiaria. Conversaba en estos días a propósito de otro trabajo que estaba haciendo para un libro sobre pensamiento reaccionario en Colombia, acerca de cómo el lenguaje incendiario en su momento de políticos radicales como los Leopardos, también de Laureano y también de no pocos liberales, contribuyeron a la violencia política en la mitad del siglo XX. Una violencia política que tuvo elementos relacionados con la estructura social, pero también muchos elementos relacionados con la agencia, con el lenguaje político, un lenguaje que moldea realidades. Por eso la construcción de paz tiene que ver también entonces con moldear actitudes, conductas y discursos. Pasar de los sentimientos del miedo, la rabia y la frustración a los sentimientos de empatía, esperanza, reconciliación. Y buscar una base mínima de cooperación. Y por supuesto, remover, modificar aquellas características de la estructura social que en los territorios promueven, alientan la expresión violenta de los conflictos. Creo que el escenario, para finalizar, es ciertamente un escenario de frustración y violencia, pero no debe significar esto el final de la responsabilidad que tenemos con la construcción de la paz desde lo local, desde lo cotidiano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por esa excelente conferencia. Vamos a ver si hay reacciones del público para hacerte unas preguntas. Hay por ahora una pregunta que es bien. Dice Nicolás Santamaría, ¿por qué Colombia importa y no exporta? ¿Esa es la pregunta? Sí, esa es la pregunta. No, cuando hacía referencia al tema de las exportaciones y las importaciones, hacía referencia al hecho de que la producción de alimentos en el país, que depende fundamentalmente de la economía campesina, se ha visto notablemente afectada por una recomposición de la agricultura a favor de los cultivos permanentes, que están mucho más vinculados a la agroindustria, que a los cultivos transitorios, que están mucho más vinculados a la economía campesina. Y aún así, en esas condiciones de desventaja, los campesinos, nos decía la misión para la transformación del campo que dirigió José Antonio Ocampo, aún así en esas circunstancias los campesinos producen más de la mitad de los alimentos que hay en el país. Pero la economía política en general va en contravía del campesinado. Y tenemos una estructura económica que favorece entonces una desmedida importación de alimentos que no tiene ningún sentido cuando tenemos apenas 7 millones de hectáreas dedicadas al cultivo, a la agricultura, cuando el Censo Nacional Agropecuario nos dice que hay 21 millones de hectáreas aptas para la agricultura, lo cual significa no solo un enorme desperdicio, sino también una enorme privación para las familias campesinas. Sí, aquí hay otra pregunta. Diego, no pone el apellido, pero preguntó cómo inciden las economías ilícitas
en la repartición de las tierras en Colombia. Sí, teníamos la esperanza de que con el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, entre el Estado y las FARC, el Estado iba a hacer mucho más presencia, iba a orientar buena parte de los recursos que dedicaba a combatir a esa guerrilla, iba a orientar esos recursos a hacer presencia en los territorios, ofreciendo bienes públicos, seguridad, justicia, arbitraje de los conflictos locales. Eso no ocurrió así. No sé por qué una expectativa que era tan lógica no se cumplió. Y quedaron esos territorios vacíos de poder luego de la desmovilización de las FARC, lo que incentivó una enorme competencia de múltiples actores, legales e ilegales, por las economías de esos territorios, e incluyendo, por supuesto, a aquellos actores vinculados a la minería ilegal, pero también a la minería legal, a las rutas del narcotráfico, al tráfico de armas, a toda esa serie de economías ilegales que en una guerra tan larga van consolidándose como intereses asociados a la dinámica de la guerra y que con la finalización de la guerra, digamos, con la firma de un acuerdo de paz, no desaparecen como por arte de magia, desaparecen con políticas públicas y con presencia efectiva del Estado en el territorio. Entonces lo que hay es una competencia feroz por el territorio, por la población, por el dominio territorial y por las oportunidades económicas legales y ilegales vinculadas a esos territorios. Felipe Garcés pregunta que si podría ampliar el concepto de justicia transformativa. Muy bien. Muchas gracias por esa pregunta. El concepto de justicia transformativa es un concepto que, digamos, reconoce que la violencia, la guerra, no se produce solamente como el resultado de la agencia, de las decisiones de los individuos, sino que se produce como el resultado de una serie de estructuras sociales, económicas injustas, lo que algunos llaman violencia estructural. La justicia transformativa está orientada a superar esas condiciones de violencia estructural que dieron lugar a la violencia directa expresada en la guerra. De manera que la justicia transformativa busca transformar las relaciones sociales en las que se gestó la violencia, transformar las relaciones sociales opresivas en las que se gestó la violencia para convertirlas en unas relaciones sociales más equitativas. ¿Sí? Hay algunos que acusan esta perspectiva de la justicia transformativa como una visión maximalista de la paz, pero de eso no se trata. Se trata es de identificar aquellos desequilibrios del estilo de desarrollo que guardan una relación directa con la reproducción de las oportunidades para los competidores armados del Estado y para los actores del crimen organizado. La idea de justicia transformativa está muy presente en el acuerdo de paz. Y la idea de paz territorial, como lo señalaba al final y lo señalaba Friedman y los demás, la idea de paz territorial está inscrita en esa perspectiva de justicia transformativa. O sea, no se trata solamente de justicia correctiva, de al reparar el daño causado por un perpetrador a su víctima, no se trata de ubicar a la víctima en la situación en la que estaba antes del daño, porque la situación en la que estaba antes del daño tampoco era una situación deseable. Entonces se trata de transformar esa situación, de transformar esas relaciones y de reducir la violencia estructural. Sí, esta misma persona pregunta que quiénes son los autores que han desarrollado ese concepto de justicia transformativa. Vale, muy bien. Bueno, además de Mauricio Uribe López. Bueno, no, yo destaco mucho el nombre de Louise Arbour, que no es pues tanto una académica, sino una
como dirían los gringos, practitioner de la construcción de paz, que fue alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que, digamos, en el contexto de Naciones Unidas le dio fuerza a ese concepto. Pero también diría que la idea de justicia transformativa, aunque no esté planteada en esos términos justamente como transformativa, sí está muy bien argumentada en los trabajos de Kalmanovitz, no de Salomón, sino del otro Kalmanovitz, se me va Pablo Kalmanovitz, cuando analiza las relaciones entre justicia correctiva y justicia distributiva o justicia social. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo podemos entender el oxímoron de paz violenta y superarla? Sí, sí. Claro, paz violenta entraña una contradicción en los términos. Es haberle puesto fin a una guerra, en este caso en concreto la guerra entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, y sin embargo no vivir en paz. Para superar la situación de la paz violenta, entonces, es necesario no solamente hacer la paz, incluso no solamente implementar de forma apropiada el acuerdo de paz, sino también construir la paz. El hecho de que hayamos firmado la paz y que se esté buscando la implementación del acuerdo de paz, o que haya la necesidad de reclamar o de reivindicar la implementación del acuerdo de paz, no es suficiente. Para superar la paz violenta, lo decía, es necesario transformar los conflictos, moldear actitudes, conductas, discursos hacia la expresión no violenta de los conflictos y también modificar aquellas características o patrones de la estructura social que alientan esa expresión violenta de los conflictos. Tiene que ver con políticas públicas, con un cambio en la cultura política pública hacia la reconciliación y con políticas públicas orientadas a proveer opciones productivas en la legalidad, opciones educativas e incluso, ¿por qué no, también opciones lúdicas? Bien, hay otra pregunta de Juan Pablo Grisales. Él dice que muchas gracias por la presentación. Tiene dos preguntas. La primera, ¿la sostenibilidad de la paz pasa por un viraje a un realismo en términos de economía política que, como nos expone, nutre la dinámica de la guerra para entablar una crítica a la política social? Es una pregunta. Y la otra es, ¿piensa usted que la poca o nula educación ética, política e histórica es un factor determinante en la prolongación del dilema de seguridad que adopta términos como los de enemigo interno y se traduce en guerra a la oposición y no en diálogo? Bueno, sobre la política social, creo que desafortunadamente la política social no es suficiente, ni la mejor política social es suficiente para lograr el desarrollo, la equidad y, por supuesto, tampoco es suficiente para lograr la paz. La relación entre estilo de desarrollo y guerra, o entre estilo de desarrollo y construcción de paz, no depende solamente de la política social, sino de la economía política en su conjunto, de la capacidad del aparato productivo para proveer opciones en la legalidad, de la capacidad de la economía para absorber ese ejército de reserva que, al no encontrar oportunidades en la legalidad, puede encontrar atractivos en la ilegalidad, en la delincuencia, en las filas de los actores armados. No se trata de afirmar que todo desempleado entonces se convierte en delincuente, ni más faltaba, pero sí hay una correlación estrecha entre la falta de oportunidades laborales y los riesgos de violencia. De manera que yo diría que la construcción de paz no depende solamente de la política social, sino de políticas públicas orientadas a moldear un estilo de desarrollo distinto.
Estilo de desarrollo es una categoría que acuñó hace mucho tiempo un economista cepalino, Aníbal Pinto. Y el estilo de desarrollo colombiano ha sido un estilo de desarrollo inclinado históricamente hacia la desigualdad. La construcción de paz implica entonces transformar ese estilo de desarrollo e inclinarlo hacia la igualdad. Y eso no se logra solamente con base en la política social. Se requieren políticas de carácter redistributivo, moldear de otra manera el estilo de desarrollo. La política tributaria en Colombia es supremamente regresiva. La misión para las finanzas públicas de hace algunos años mostró cómo el percentil más rico de la población tributa mucho menos que la clase media. Que hay, digamos, unas enormes desigualdades vinculadas a conductas que no son productivas, sino a conductas rentistas. Eso tiene que ver con todo este estilo de desarrollo inclinado hacia la desigualdad y en el cual es muy difícil superar la guerra, y sobre todo en el campo colombiano, que ha sido el escenario principal de la confrontación. Y la otra pregunta era... Ya, un momentico. La segunda es, ¿piensa usted que la poca o nula educación ética, política e histórica es un factor determinante en la prolongación del dilema de seguridad que adopta términos como los de enemigo interno y se traduce en guerra a la oposición y no en diálogo? Sí, bueno, ahí hay como muchas cosas combinadas. Una de los elementos desafortunados de la historia colombiana fue la inscripción de nuestro conflicto social rural en la lógica de la Guerra Fría. Eso tuvo consecuencias funestas. De hecho, cuando Alberto Lleras Camargo trató de promover en el primer gobierno del Frente Nacional la reforma agraria, Alberto Lleras contaba con el respaldo de los Estados Unidos para hacerlo. La Alianza para el Progreso quería convertir a Colombia en la vitrina de la reforma agraria. Y aún así, las fuerzas y los actores más reaccionarios del contexto político de ese entonces afirmaban que la reforma agraria era comunista. Y usar ese lenguaje en el contexto de la Guerra Fría significaba entonces ubicar a todos los partidarios de la reforma agraria a etiquetarlos como aliados o simpatizantes del enemigo interno. Eso también lo padeció Carlos Lleras cuando trató de llevar a cabo la Ley 1 de 1968 de reforma agraria. Entonces, la inscripción del conflicto social rural en la lógica de la Guerra Fría tuvo consecuencias funestas de largo plazo. Impidió que los colombianos resolviéramos ese problema. Lo que se hubiera podido resolver con gestión social rural oportuna se prolongó con la idea del enemigo interno. Eso en cuanto al enemigo interno. Ahora, hoy en día, entonces, hay también mucha estigmatización en el lenguaje político. Hay una retórica incendiaria, hay una retórica de polarización. ¿Sí? Y entonces, aquellas organizaciones, actores, personas que propenden por la transformación de las relaciones sociales opresivas en relaciones sociales más equitativas, son etiquetadas como castrochavistas, terroristas, enemigos, y eso también entonces le está haciendo daño hoy a la discusión política, racional, deliberativa de las distintas alternativas de política pública. No es que todas, digamos, las perspectivas escépticas sobre las reformas sean negativas. En una democracia se necesita esa visión conservadora, escéptica sobre las reformas, adversa al cambio. Pero lo que sí es grave es que en lugar de diálogo político entre perspectivas distintas, lo que haya es un ejercicio permanente de estigmatización. Vimos, por ejemplo, ayer la noticia horrible de que una activista que se oponía
al puerto de Tribugá, en Nuquí, en el Chocó, fue asesinada. Eso es una expresión de paz violenta y eso es el resultado en buena medida de este ambiente incendiario de polarización. Bien, yo creo que una última pregunta. ¿Es posible pensar en la paz cuando hay una serie de condiciones que deben modificarse? Porque si bien no son las culpables de la guerra, son condiciones que las políticas públicas no llegan a mejorar y se vuelven excusas. Ya, digamos, paz y desarrollo no son sinónimos, paz e igualdad no son sinónimos. Lo que hay que identificar en nuestro caso es cuáles son las relaciones directas entre ciertos desequilibrios sociales, la expresión conflictiva de esos desequilibrios y su deslizamiento hacia la violencia. Hay que identificar conflictos sociales en riesgo de deslizarse hacia su expresión violenta y gestionarlos en forma oportuna, transformarlos, ¿no? Entonces no se trata de que la paz sea una larga lista de mercado, no se trata de que todas las políticas públicas se puedan etiquetar como políticas públicas para la paz, sino que se trata de identificar en cada contexto cuáles son los conflictos sociales cuya resolución, cuya transformación es necesaria para evitar que se deslicen hacia la violencia. En el caso, digamos, macro colombiano, pues hay ciertas características de nuestro estilo de desarrollo que es necesario modificar para avanzar hacia una paz sostenible. Lo que no significa que no podamos dejar de matarnos hasta que estas reformas se lleven a cabo, porque esa es otra perspectiva muy peligrosa. Creer que hasta que no haya equidad, hasta que no haya oportunidades económicas para todos, hasta que no haya desarrollo social inclusivo, no se puede entonces abandonar la violencia. Esa es una perspectiva muy peligrosa. No se trata de eso, se trata de entender que hay conflictos sociales que se deslizan hacia la violencia y que es necesario resolver de manera oportuna e imparcial. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por su conferencia, por las respuestas que le ha dado al público. Y ya pues con esto terminamos el programa de hoy. Muy amable y gracias, profe Francisco. gracias. ¿Cuelgo? Pues sí. Listo, profe, ya estamos fuera del aire. Bueno. Bueno. Profe, no sé, estuvo como difícil. Pues difícil técnicamente.